Si estás escuchando esto a oscuras, asegúrate de mirar bien tus ventanas. Nunca sabes quién podría estar viéndote desde el otro lado. Y antes de comenzar, recuerda, si te gusta este tipo de historias, suscríbete y deja tu like para más relatos escalofriantes como este. La noche estaba cerrada, fría, húmeda. Una neblina densa cubría las calles de las afueras de la ciudad, y el único sonido era el eco lejano de un perro ladrando sin parar. Camila Money, David, dos jóvenes con más ambición que suerte, avanzaban sigilosos entre las sombras. La idea no había sido de ella, sino de él. «Es fácil», le dijo David, con esa sonrisa confiada que a Camila siempre le había parecido peligrosa. «Esa casa está abandonada. La gente dice que nadie vive allí desde hace años. Solo tenemos que entrar, tomar lo que encontremos de valor y salir». Camila lo había dudado. No era la primera vez que hacían cosas cuestionables para sobrevivir, pero esa casa, en particular, tenía una reputación. Los vecinos murmuraban historias extrañas, luces que se encendían solas, olores podridos que salían de las ventanas, ruidos de golpes en la madrugada. Pero David no creía en fantasmas, y Camila, atrapada entre el miedo y la necesidad, lo siguió. El lugar estaba al final de un callejón sin salida, rodeado por árboles torcidos que parecían inclinarse hacia la casa, como si intentaran protegerla o tal vez devorarla. La fachada era antigua, con la pintura cayéndose en escamas y los ventanales rotos como ojos vacíos. Un portón de hierro oxidado se abrió con un chillido agudo que heló la sangre de Camila. «¿Escuchaste eso?», susurró mirando alrededor, sintiendo que cada sombra la observaba. «Relájate», dijo David empujando la puerta. «Solo es metal viejo». Avanzaron por el jardín descuidado. La hierba alta estaba húmeda, y cada paso crujía con ramas secas quebrándose bajo sus pies. El aire tenía un olor denso, como carne podrida escondida demasiado tiempo. Cuando llegaron a la puerta principal, David sacó una barreta improvisada y la insertó entre la cerradura oxidada. Bastaron unos segundos para que un cracu seco anunciara que la entrada estaba libre. «Damas primero», bromeó, empujándola suavemente hacia la oscuridad del interior. Camila tragó saliva y dio el primer paso. El interior estaba sofocado por un olor intenso, mezcla de humedad y algo mucho peor. El suelo de madera crujía bajo cada movimiento, y el aire estaba tan pesado que parecía volverse sólido dentro de los pulmones. El recibidor estaba lleno de polvo y telarañas, pero algo resaltaba. Los muebles estaban intactos, cubiertos con sábanas amarillentas. No era la típica casa abandonada que alguien deja vacía. Esta parecía congelada en el tiempo, como si su dueño pudiera volver en cualquier momento. Camila sintió un escalofrío recorriéndole la nuca. «No me gusta esto. David, es como si alguien todavía viviera aquí», él rió en voz baja. «Mejor. Significa que hay cosas de valor». Avanzaron hacia la sala. En la pared colgaban retratos antiguos, descoloridos, de un hombre alto y corpulento, con ojos pequeños y una sonrisa rígida. En todos los cuadros aparecía él, siempre solo, siempre con la misma expresión. Camila apartó la mirada. Había algo perturbador en esos retratos, como si los ojos los siguieran. «Ese tipo da miedo», susurró. «Va, solo cuadros viejos», pero, sin que ellos lo notaran, uno de los retratos tenía algo distinto. El hombre parecía sonreír un poco más que en el resto. Revisaron cajones, abrieron muebles. David encontró cubiertos de plata, un reloj antiguo, incluso una caja pequeña con joyas. Su emoción crecía. «Con esto tenemos para meses, Cami, te lo dije», pero ella apenas lo escuchaba. Sentía un zumbido en los oídos, un cosquilleo en la piel, como si algo invisible se moviera a su alrededor. Al pasar junto a una puerta cerrada en el pasillo, un hedor insoportable la golpeó. Era un olor metálico, nauseabundo, como sangre seca mezclada con tierra húmeda. «David, aquí huele horrible». Él, sin pensarlo, abrió la puerta. La oscuridad adentro era tan profunda que parecía absorber la luz de sus linternas. Las paredes estaban cubiertas de marcas irregulares, arañazos profundos como hechos con uñas. En el suelo, montones de bolsas negras, apiladas una sobre otra, infladas, goteando un líquido oscuro que formaba charcos pestilentes. Camila retrocedió, horrorizada.
Dios mío, ¿qué es eso? David se acercó, curioso, y con la punta de su zapato empujó una bolsa. Un hueso blanco y amarillento rodó hacia afuera, golpeando el suelo con un sonido seco. Camila gritó: «¡Son cuerpos!». El eco de su voz rebotó en las paredes de la casa, como si la misma vivienda hubiera despertado. Y entonces, desde el fondo del pasillo, se escuchó un golpe. Fuerte. Luego otro. Y otro. Alguien, o algo, estaba allí dentro. El sonido de los golpes se repitió, más fuerte, más cercano. Camila. Se llevó la mano a la boca, temblando. El hedor de las bolsas era tan intenso que le hacía lagrimear, y la imagen del hueso rodando en el suelo se le había grabado en la mente como un tatuaje macabro. David, sin embargo, apretó los dientes y levantó la linterna hacia el fondo del pasillo. «Debe haber animales aquí. Perros, ratas grandes. No te asustes por nada». Pero ni él mismo sonaba convencido. El tercer golpe sacudió las paredes, como si viniera desde dentro de ellas. El suelo vibró bajo sus pies, y en medio de ese silencio sofocado, Camila juró escuchar otra cosa: respiración. Lenta, profunda, húmeda, como si la casa misma aspirara y exhalara. «David, vámonos de aquí, por favor», susurró con la voz quebrada. Él negó, terco, aferrado a su botín. «Ni loco, ya estamos aquí, y esto vale demasiado». Camila lo miró con incredulidad. «Son cuerpos, ¿no lo entiendes?». Antes de que pudiera seguir discutiendo, un estruendo retumbó en el techo. Algo se arrastraba por las vigas, pesadamente, como si un animal enorme recorriera la casa sobre sus cabezas. El polvo cayó en nubes desde arriba, y un crujido siniestro acompañó el movimiento. La linterna de David iluminó el techo justo a tiempo para ver una sombra deslizarse entre los tablones. Camila retrocedió hasta chocar con la pared. Su corazón martillaba tan fuerte que sentía que el eco llenaba el pasillo. David, con la respiración agitada, trató de hacerse el fuerte. «Debe ser un vagabundo, o alguien que se escondió aquí». Pero la sombra no sonaba como un humano normal. Los pasos eran demasiado pesados, las pausas demasiado largas, como si la criatura disfrutara de moverse despacio para prolongar el miedo. De pronto, un golpe seco. En la puerta de entrada los hizo girar. La misma se cerró con violencia, bloqueando su salida. La casa había decidido que ya no saldrían. Camila gritó y corrió hacia la entrada, pero la cerradura se había torcido sola, como si un metal invisible la retorciera. El pomo estaba ardiente, imposible de tocar. «Estamos atrapados». David corrió tras ella, pero antes de llegar, una risa gutural resonó en toda la casa. No era la risa de alguien vivo. Era hueca, profunda, como el eco de una voz que ya había muerto hacía tiempo. Las luces de sus linternas parpadearon, y las bolsas en la habitación contigua comenzaron a moverse solas, como si algo dentro aún se agitara, desesperado por salir. Camila cayó de rodillas, con las manos temblando. «Esto no está bien. Dios mío, no está bien». David la tomó del brazo tratando de mantenerla en pie. «Escúchame. Solo tenemos que encontrar otra salida. Una ventana, lo que sea». Avanzaron por el pasillo, evitando mirar las bolsas que se agitaban como vientres enfermos. Pasaron frente a otro retrato del hombre de la sonrisa rígida. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, apenas visible entre las sombras pintadas, había un segundo rostro. Pálido, con la boca abierta en un grito, Camila apartó la vista, el estómago revuelto. «Es como si los cuadros cambiaran». David no respondió. Lo único que hacía era apretar la linterna como si fuera un arma. Llegaron a la cocina. El lugar olía a grasa rancia y óxido. Los cuchillos aún colgaban de un soporte en la pared, como si alguien los hubiera dejado listos para usarlos. El refrigerador estaba cerrado con cadenas oxidadas. Camila se estremeció. ¿Quién encadena un refrigerador? Antes de que David respondiera, algo golpeó desde dentro. 3 veces. Bum, bum, bum. El sonido era hueco, sordo, como puños golpeando la puerta metálica. El eco se expandió por toda la casa, como si los muros disfrutaran repitiéndolo. Camila gritó y retrocedió, chocando contra la mesa. «David, vámonos, por favor». Él tragó saliva, ahora visiblemente pálido. Sí,
Busquemos una ventana. Intentaron abrir las ventanas de la cocina, pero estaban selladas con tablas clavadas desde afuera. La madera tenía manchas oscuras, como sangre vieja. El vidrio estaba cubierto por una capa de polvo y algo más. Huellas de manos pequeñas como las de un niño, pegadas al otro lado. Camila retrocedió horrorizada. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? David no respondió. Su rostro había perdido toda expresión. El zumbido en la casa se intensificó. Era un murmullo bajo, constante, como si docenas de voces hablaran a la vez en un idioma incomprensible. Camila sentía cómo el sonido se metía en su cráneo, obligándola a apretar los dientes hasta doler. Entonces, un golpe seco en la mesa los hizo saltar. La linterna de David iluminó la superficie, y ambos contuvieron la respiración. Sobre la mesa había aparecido un cuchillo de carnicero, brillante como recién afilado. No estaba allí un segundo antes. Camila retrocedió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos quiere muertos. Esta casa nos quiere muertos. David respiraba agitado, sudando, pero trató de mantener el control. No, solo quiere asustarnos. Pero en el mismo instante en que dijo esas palabras, las cadenas del refrigerador comenzaron a tensarse solas, vibrando con fuerza. Algo empujaba desde dentro, y con cada golpe el metal se doblaba más y más. El hedor nauseabundo aumentó, llenando la cocina de un olor tan fuerte a descomposición que Camila se cubrió la boca para no vomitar. De pronto, un último golpe rompió una de las bisagras del refrigerador. El metal chirrió, abriéndose apenas unos centímetros, suficiente para dejar escapar una nube de aire podrido y un sonido imposible de describir. Mitad gemido humano, mitad rugido animal. Camila soltó un alarido tirando la linterna al suelo. La luz rodó, iluminando por un segundo las bolsas negras en el pasillo. Todas se agitaban violentamente, como si estuvieran vivas. El cuchillo de carnicero en la mesa tembló y luego cayó al suelo, como empujado por una mano invisible. David tomó a Camila de la mano y la obligó a correr hacia las escaleras. ¡Arriba! ¡Rápido! Subieron a toda prisa. Los escalones crujían como huesos rotos bajo sus pies. El murmullo de voces los perseguía, subiendo con ellos, cada vez más fuerte, más desesperado. Al llegar al pasillo del segundo piso, las luces de sus linternas parpadearon de nuevo. Había varias puertas, todas cerradas, excepto una al final. De ella emanaba un resplandor débil, rojizo, como la luz de una vela. Camila se detuvo, el corazón a punto de estallar. David. ¡Ay, no! Por favor, él, jadeante, no pudo evitar una sonrisa nerviosa. ¿No quieres saber qué esconde? El pasillo del segundo piso estaba helado, como si cada paso los llevara más lejos de la vida y más cerca de un pozo sin fondo. La luz rojiza que emanaba de la puerta al final parecía palpitar, respirando, como si fuera un corazón latiendo en la penumbra. Camila temblaba, cada fibra de su ser rogándole que no avanzara. David, no abras esa puerta, suplicó, con lágrimas en los ojos, pero él ya estaba caminando, arrastrado como un insecto hacia la llama. Algo nos quiere mostrar esto, respondió con voz extrañamente calmada. El suelo crujía bajo sus botas. El aire tenía ese mismo hedor metálico, denso, que ya les había golpeado abajo, y mientras se acercaban, los retratos colgados en las paredes parecían mirarlos. Esta vez, Camila notó un detalle que le hizo estremecerse. Cada uno de los cuadros mostraba al hombre corpulento, pero en diferentes habitaciones de la misma casa. Como si alguien hubiera pintado cada rincón con él adentro, eternamente presente. Camila apartó la mirada, sintiendo el vértigo del pánico. Al llegar frente a la puerta iluminada, David extendió la mano hacia la manija. El metal estaba tibio, casi palpitante. Giró lentamente, y el chirrido del mecanismo resonó como un grito en la casa entera. La puerta se abrió. Dentro había una habitación pequeña, con paredes tapizadas de un rojo oscuro, casi negro. Una sola vela iluminaba el centro, donde se alzaba un sillón manchado, viejo, cubierto de marcas. Frente a él, un espejo enorme ocupaba la pared. David levantó la linterna y apuntó al espejo. Ambos se quedaron helados. No reflejaba la habitación tal como era, sino y otra versión de ella. Más limpia, más viva, como si perteneciera a otra época.
Y en ese reflejo, sentado en el sillón, estaba el hombre de los retratos. Sonreía. Camila apretó el brazo de David. No, no puede ser. El hombre, en el espejo, levantó lentamente la cabeza y fijó sus ojos en ellos. No era un retrato, no era una imagen congelada, era él, observándolos desde el otro lado del cristal. Y entonces movió los labios. Bienvenidos a mi casa. Camila gritó y tiró de David hacia atrás, pero él se quedó paralizado, fascinado por la visión. ¿Lo viste? Está vivo, está aquí. De pronto la vela se apagó sola. La habitación quedó en oscuridad total, iluminada solo por las linternas temblorosas. El espejo empezó a vibrar, como si algo enorme golpeara desde dentro. Una grieta se abrió en el cristal, extendiéndose como una telaraña. Un rugido gutural salió de allí, un sonido tan profundo que Camila sintió cómo le retumbaba en los huesos. Entonces, la grieta explotó. Fragmentos de vidrio volaron hacia ellos, cortando la piel de David en el rostro y los brazos. Camila cayó al suelo cubriéndose, y cuando levantó la vista, lo vio. Del espejo roto había surgido una figura, alta, corpulenta, con la piel grisácea, los ojos hundidos y esa sonrisa retorcida idéntica a los retratos. Sus manos eran enormes, y de sus uñas colgaban restos de carne seca. Era él, el dueño de la casa. El asesino. Camila jadeó paralizada. El olor a putrefacción se volvió insoportable, llenando el pasillo. El hombre avanzó lentamente, y cada paso hacía crujir las tablas como si fueran a partirse. David se interpuso, temblando pero decidido. «Aléjate de ella». El asesino inclinó la cabeza, como curioso ante esa osadía. Luego soltó una risa seca, carente de vida. «Ustedes no debieron entrar». Y en un movimiento imposible desapareció. Camila parpadeó confundida, pero el sonido de pasos pesados volvió a escucharse, esta vez detrás de ellos. Se giraron al mismo tiempo. El hombre estaba allí, bloqueando la salida del pasillo. David lo empujó a Camila hacia la habitación roja. «Escóndete». Ella se resistió, pero él cerró la puerta de golpe y se quedó afuera. Camila golpeó con los puños desesperada. «David, no. No lo hagas». El sonido de un forcejeo estalló afuera. Golpes secos, madera rompiéndose, gruñidos, el jadeo ahogado de David. Camila lloraba, golpeando la puerta, impotente. Hasta que el silencio cayó de golpe. Un silencio tan absoluto que incluso su respiración parecía blasfema. La manija giró lentamente. Camila retrocedió hacia la esquina con el corazón en la garganta. La puerta se abrió con un chirrido largo, y por el resquicio se asomó una mano enorme, ensangrentada. Pero no era la de David. El asesino entró, inclinando su cuerpo para atravesar el marco. La sonrisa nunca abandonaba su rostro. Sus ojos vacíos la observaban como si ya fuera suya. Camila cayó de rodillas, temblando. «Por favor, no». Él se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo oler el hedor de su aliento, una mezcla de sangre seca y tierra húmeda. Nadie sale. Nadie nunca sale. Camila cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero entonces, un estruendo recorrió la casa, un rugido de cientos de voces a la vez. Las paredes comenzaron a latir como carne viva. Las tablas del suelo se agrietaron, dejando escapar manos cadavéricas que se agitaban buscando presas. El asesino giró la cabeza, molesto, como si algo lo hubiera interrumpido. Camila aprovechó el instante y corrió, esquivándolo. Atravesó el pasillo sin mirar atrás. Bajó las escaleras de dos en dos mientras las paredes se cerraban a su alrededor, como si quisieran tragarla. La casa entera estaba despierta. Cuando llegó al primer piso, los muebles se movían solos, bloqueando su paso, obligándola a desviarse. Las bolsas negras se habían abierto y ahora dejaban escapar brazos, piernas y rostros descompuestos que murmuraban su nombre con labios carcomidos. Camila gritaba, esquivando las manos que intentaban aferrarla. El eco de los pasos pesados del asesino retumbaba arriba, acercándose. No caminaba, parecía desplazarse por los muros, como una araña gigantesca. Desesperada, corrió hacia una puerta lateral que daba al sótano. No sabía por qué, pero algo en ella la llamaba, como si fuese la única salida posible. La abrió de un empujón. El olor que salió de allí fue peor que todo lo anterior.
un hedor tan intenso que le arrancó arcadas. Bajó los escalones tambaleante con el estómago revuelto hasta llegar al fondo, y lo que encontró la dejó sin voz. El descenso terminó en un pasillo estrecho, húmedo, donde las paredes estaban cubiertas de manchas marrones que parecían sangre seca mezclada con moho. El aire era tan espeso que cada inhalación dolía en los pulmones. Camila bajó tambaleante, con las piernas temblando, y la linterna en la mano titilaba como si estuviera a punto de morir. Apenas dio 3 pasos, el suelo cedió bajo ella con un crujido sordo. Cayó de rodillas, y al mirar hacia abajo, descubrió que no era cemento lo que pisaba. Eran huesos. Decenas, cientos de huesos humanos, rotos, apilados, formando el suelo del sótano. Camila gritó, retrocediendo con el corazón desbocado. Los huesos se movieron solos, como si respiraran, chocando entre sí en un murmullo siniestro. Entonces lo oyó, el arrastre. Los pasos pesados del asesino resonaban ahora dentro del mismo sótano, aunque no había bajado por la escalera. Era como si se deslizara por las paredes y apareciera donde quisiera. «No puedes huir de mí», dijo su voz, grave, multiplicada, resonando desde todas direcciones. Camila corrió por el pasillo, esquivando montones de huesos, hasta llegar a una sala más amplia. La luz de la linterna barrió el lugar y reveló algo que la dejó sin aire. Las paredes estaban cubiertas de estantes, como si fueran vitrinas improvisadas. En cada uno de ellos había frascos gigantes de vidrio, y dentro flotaban cuerpos mutilados en un líquido oscuro. Cabezas con los ojos abiertos, manos amputadas, torsos con cicatrices de disección. Algunos aún se movían. Camila retrocedió con el estómago revuelto, el vómito subiendo a su garganta. Los cuerpos parecían observarla, burbujeando, como si trataran de hablar desde dentro del líquido. Uno de ellos, con la mandíbula colgando, golpeó el cristal desde adentro con una fuerza aterradora. El sonido reverberó por toda la sala, y fue entonces cuando lo comprendió. Esas no eran simples víctimas. Estaban atrapadas allí, condenadas a seguir sufriendo incluso después de muertas. Un ruido seco la sacó de sus pensamientos. La puerta del sótano se cerró de golpe arriba, y todo quedó en penumbra. La linterna parpadeó violentamente, proyectando sombras que parecían moverse solas, y entonces una de las vitrinas estalló. El líquido se desparramó por el suelo con un hedor insoportable, y de entre los vidrios se arrastró un cuerpo mutilado, todavía vivo, con la piel pegada al hueso y los ojos suplicantes. Ayúdame», murmuró con una voz quebrada. Camila gritó y retrocedió tropezando con los huesos. Otro frasco se rompió, y luego otro. Las víctimas comenzaron a salir, arrastrándose, gimiendo, extendiendo sus manos podridas hacia ella. Los gemidos llenaron el sótano como un coro de lamentos. Camila corrió hacia el fondo de la sala, esquivando brazos que intentaban sujetarla. Cada toque dejaba una quemadura helada en su piel, como si esas manos no fueran carne, sino fragmentos de muerte. De pronto, un murmullo gutural se alzó por encima del coro. La voz del asesino. «Ellos me pertenecen, y ahora tú también». La linterna se apagó. El mundo quedó en una oscuridad absoluta, solo rota por los jadeos de Camila y los crujidos de cuerpos arrastrándose hacia ella. El hedor era tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces, en la negrura, 2 puntos brillaron, los ojos del asesino. Estaban frente a ella, más cerca de lo que pensaba. Camila cayó al suelo, gateando a ciegas, hasta que sus manos tocaron algo frío y metálico. Un candado. Tanteó alrededor y encontró una tapa de hierro incrustada en el suelo, como una trampilla. Estaba cerrada, pero el candado estaba viejo, oxidado. Con toda su desesperación, levantó una piedra del suelo y comenzó a golpear el candado una y otra vez, mientras los lamentos de los cuerpos se acercaban más y más. El asesino respiraba detrás de ella. Podía sentir su aliento en la nuca. «Ya no hay salida», susurró con deleite. El candado se rompió con un chasquido metálico. Camila levantó la trampilla y se deslizó dentro justo cuando una mano enorme intentaba atraparla. Cayó varios metros, golpeándose contra la tierra húmeda. El aire estaba viciado, pesado, como si nadie hubiera respirado allí en siglos. Encendió la linterna de nuevo,
aunque la luz era débil, y lo que vio le heló la sangre. Era un túnel subterráneo, y a cada lado, incrustados en la tierra, había cuerpos, algunos completos, otros fragmentados, todos con los ojos abiertos, mirándola fijamente. Eran las víctimas del asesino, todas, enterradas en las paredes, como si la tierra las hubiera tragado vivas. Los ojos se movían, la seguían. Algunas bocas se abrían lentamente, dejando escapar un murmullo en coro. «No te salvas. No te salvas». Camila se llevó las manos a los oídos, llorando, temblando sin control, pero el túnel no ofrecía alternativa. O avanzaba, o regresaba al sótano donde el asesino la esperaba. Se obligó a caminar. Cada paso era una tortura. El túnel se estrechaba cada vez más, obligándola a agacharse, a arrastrarse. Las manos de los cuerpos enterrados rozaban su piel, tiraban de su ropa, le arrancaban mechones de cabello. Las voces eran cada vez más fuertes, más desesperadas. «Quédate con nosotros. Quédate». De repente sintió un cambio en el aire. Una corriente helada golpeó su rostro. El túnel terminaba en una abertura más amplia. La linterna iluminó una gruta subterránea, un espacio cavernoso donde se alzaba un altar hecho de huesos humanos. Encima, incrustado como una estatua grotesca, estaba el cadáver del asesino, o al menos lo que quedaba de él, un cuerpo momificado, con la boca abierta en una eterna carcajada. Camila cayó de rodillas, sin comprender. Entonces, ¿qué es lo que nos persigue? El suelo tembló bajo ella. El cadáver del altar abrió los ojos. Un rugido sobrenatural llenó la gruta, y los cuerpos incrustados en la tierra comenzaron a sacudirse, como si despertaran al mismo tiempo. Manos, pies, rostros retorcidos surgieron de la tierra, todos gritando a la vez. El aire se volvió irrespirable. La linterna chisporroteó, y detrás de ella, en la entrada del túnel, volvió a aparecer la silueta corpulenta del asesino, caminando lentamente hacia el altar. Ahora lo comprendía. Él no era un hombre. Nunca lo había sido del todo. Era algo más. Algo que había usado ese cuerpo solo como disfraz para atrapar víctimas eternamente. Y ella estaba atrapada en su nido. Si llegaste hasta este punto y todavía tienes la piel erizada, suscríbete y deja tu like para apoyar. Lo que viene en la siguiente parte es el clímax del horror, y no querrás perdértelo. La gruta temblaba como si estuviera viva, respirando con cada rugido que salía del altar. El cadáver momificado del asesino abrió lentamente los ojos, que no eran humanos. 2 huecos negros, insondables, como ventanas a un vacío eterno. Camila retrocedió, tropezando con los huesos húmedos que formaban el suelo. El hedor era insoportable, una mezcla de tierra podrida y carne vieja. El eco de pasos pesados resonó detrás de ella. Giró la linterna hacia el túnel y lo vio. El asesino, corpulento, erguido, con esa sonrisa rígida. Pero había algo peor. Su silueta parecía desdoblarse, como si existieran 2 versiones de él al mismo tiempo. El cuerpo vivo y el cadáver en el altar, coexistiendo. Camila comprendió, con el corazón a punto de estallar, que aquello no era un hombre. Era una presencia que usaba la carne como máscara. El asesino extendió la mano hacia ella. «Eres mía», dijo, con una voz que parecía provenir del altar y del túnel al mismo tiempo. Camila corrió hacia el otro extremo de la gruta, esquivando brazos que salían de la tierra. Algunos le rozaban la piel, dejándola helada como si la drenaran por dentro. La linterna apenas alumbraba, pero alcanzó a ver algo en la pared, una grieta estrecha, un hueco por donde tal vez pudiera escapar. Se lanzó hacia allí, pero antes de alcanzarla, algo la sujetó del tobillo. Miró hacia abajo y vio una mano cadavérica emergiendo de la tierra, con los dedos clavados en su piel. Camila gritó y pateó con todas sus fuerzas, hasta que el hueso de la muñeca se quebró con un crujido nauseabundo y la mano cayó inerte. Corrió hacia la grieta, pero la voz del asesino retumbó en toda la cueva. «No escaparás. Ya formas parte de la casa». El altar se estremeció, y el cadáver momificado abrió la boca de par en par. De ella comenzó a salir una nube negra, espesa, como humo vivo, que se extendió por toda la gruta. Camila tosía, los pulmones ardiendo, mientras la nube se arremolinaba alrededor de ella.
En medio de la oscuridad, vio rostros formarse en el humo. Las víctimas, todas ellas, gritando, llorando, pidiendo ayuda. Una voz, entre todas, la desgarró. «¡Camila!». Se congeló. Reconocía esa voz. Era David. El humo tomó forma delante de ella, y su rostro apareció entre la negrura. Estaba pálido, con los ojos hundidos y la boca manchada de sangre. «Me dejó aquí», susurró. No lo detuve. «Perdóname». Camila se quebró en un sollozo, extendiendo la mano hacia él, pero en cuanto lo tocó, el humo se convirtió en garras que intentaron desgarrarla. Gritó y retrocedió hacia la grieta, con el corazón destrozado. David estaba perdido. El asesino se acercaba. Sus pasos hacían vibrar la tierra. Camila se lanzó contra la grieta, apretando los hombros para pasar. La roca le cortaba la piel. La ropa se desgarraba, pero logró atravesar. Del otro lado había un pasillo estrecho, iluminado débilmente por un resplandor rojo que parecía no tener origen. El aire estaba aún más pesado, más sofocante. Corrió sin mirar atrás, pero algo la hizo detenerse. El pasillo estaba lleno de marcas, garras en la piedra, arañazos, nombres tallados con desesperación. Todos eran nombres de personas, y uno de ellos la hizo estremecer. David. Camila sintió como las lágrimas le corrían por el rostro. Eso significaba que otros, antes que ellos, también habían entrado. Todos atrapados, todos condenados. El pasillo terminó en una puerta de madera podrida. La abrió de un empujón, y lo que vio al otro lado fue peor que todo lo anterior. Era un cuarto cuadrado, con el techo bajo, iluminado por velas que no se consumían. En las paredes colgaban cuerpos como si fueran trofeos de caza, atados con ganchos oxidados. Algunos aún se movían débilmente, con los ojos abiertos de par en par, suplicantes. Camila retrocedió, horrorizada, pero algo la obligó a mirar al centro de la habitación. Allí había un trono hecho de huesos, y sentado en él estaba el asesino. No como sombra, no como cadáver, corpóreo, completo, observándola con esa sonrisa eterna. El eco de su voz llenó la sala. «Esta es mi casa. Aquí mando yo. Todos los que entran se quedan». Camila apretó los dientes, temblando. «No, yo voy a salir». Él soltó una carcajada que retumbó en los huesos del trono. Todos dicen lo mismo. De pronto, los cuerpos colgados en las paredes comenzaron a gritar al unísono. Sus voces se mezclaban en un coro desgarrador, tan fuerte que Camila tuvo que taparse los oídos. El sonido no era humano. Era un lamento que parecía venir del mismo infierno. El asesino se levantó del trono. Su cuerpo creció, deformándose hasta chocar con el techo. La piel se le desgarró en partes, revelando músculos y huesos que se movían solos, como si no necesitaran carne. Se inclinó hacia ella. «Serás mi ofrenda más hermosa». Camila retrocedió hasta chocar con la puerta, pero ésta se cerró sola. Estaba atrapada. El asesino levantó una de sus manos descomunales, y en ella apareció un cuchillo largo, oxidado, que brillaba con luz propia. Avanzó lentamente, disfrutando de su terror. Camila buscó desesperada algo con qué defenderse. Sus ojos se clavaron en una de las velas. La tomó y, sin pensarlo, la lanzó contra el trono de huesos. El fuego se extendió de inmediato, como si la madera y los huesos estuvieran cubiertos de gasolina. Las llamas crecieron violentas, iluminando la sala con un resplandor infernal. El asesino rugió, furioso. «Nadie desafía mi casa». El fuego comenzó a propagarse por las paredes, alcanzando los cuerpos colgados. Ellos gritaban, algunos con dolor, otros con lo que parecía alivio. El techo comenzó a crujir, la piedra vibraba, la casa estaba reaccionando, como si fuera un organismo vivo que se retorcía en agonía. Camila aprovechó la confusión y corrió hacia el trono en llamas. Detrás de él, una abertura se había abierto en la pared, como si el fuego hubiera revelado un camino oculto. Se lanzó hacia allí, sin mirar atrás, mientras el asesino rugía su nombre en un coro de voces imposibles. El túnel era estrecho y sofocante, lleno de humo y polvo. Camila apenas podía respirar, pero corría con todas sus fuerzas. El rugido del asesino la perseguía, haciéndole temblar cada hueso. Finalmente, vio una luz adelante. Corrió, jadeando, hasta alcanzar una escalera que subía. Subió los peldaños de dos en dos,
con las manos ensangrentadas y las piernas a punto de fallar. Empujó la tapa al final y salió a la superficie. Estaba en el jardín trasero de la casa. La luna iluminaba el césped y el aire fresco golpeó su rostro. Cayó de rodillas, llorando, jadeando. Estaba afuera, estaba viva. Pero antes de que pudiera respirar tranquila, escuchó algo detrás de ella. La puerta trasera de la casa se abrió lentamente, sola, con un chirrido insoportable. El aire fresco de la noche acariciaba el rostro de Pai, Camila, pero no era alivio. El jardín trasero estaba demasiado quieto, como si la brisa se hubiera detenido para observarla. De pie, tambaleante, con el cuerpo cubierto de heridas y las manos manchadas de sangre, escuchó el chirrido de la puerta trasera de la casa al abrirse sola. El sonido retumbó como un eco metálico que le heló la médula. No otra vez, susurró, retrocediendo hasta que sus talones chocaron con la hierba húmeda. Del marco oscuro de la puerta no salió nadie, pero Camila podía sentirlo. Esa presencia, ese peso en el aire que siempre la había seguido, estaba allí, invisible, esperando. La luna iluminaba las ventanas de la casa, y fue entonces cuando lo notó. Cada cristal mostraba un reflejo diferente. No el exterior, no el jardín, sino escenas de tortura, cuerpos atrapados, la sonrisa del asesino repitiéndose una y otra vez, como si hubiera cientos de él dentro, todos observándola al mismo tiempo. Camila giró sobre sus talones y corrió hacia el cerco de la propiedad. La verja estaba oxidada, alta, pero no le importó. Trepó con las manos ensangrentadas, sintiendo cómo el metal le cortaba la piel. Cuando llegó a lo alto y miró hacia el otro lado, el aliento se le congeló en los pulmones. No había nada. El vecindario entero, las calles, el mundo exterior. Todo se había borrado. Solo había oscuridad, un vacío infinito, como si la casa flotara en un espacio que no pertenecía a la realidad. No, gritó con la voz quebrada, mientras sus dedos sangraban al aferrarse al hierro. Cayó de rodillas en el césped, llorando con desesperación. La casa no estaba en el mundo, nunca lo había estado. Un crujido detrás de ella la obligó a mirar. La figura del asesino estaba en el jardín, inmóvil, con la cabeza ladeada y la sonrisa fija. Pero algo en su cuerpo había cambiado. Ya no parecía humano en absoluto. Su piel se abría en grietas, dejando salir destellos oscuros, como brasas apagadas. Sus ojos eran pozos negros, imposibles de comprender. Camila gateó hacia atrás, el corazón desbocado. «Aléjate de mí», él avanzó, lento, sin prisa, como si disfrutara su terror. «Eres la última. Después de ti, la casa se cerrará». Camila gritó, pero su voz fue tragada por la negrura alrededor. Corrió hacia el frente de la casa, donde aún estaba la carretera de tierra por la que habían llegado. O al menos, lo que parecía serla. La linterna parpadeaba, mostrando por momentos la silueta de un camino. Y al siguiente, solo oscuridad infinita. Entonces, entre los parpadeos de luz, lo vio. David. Estaba de pie en el camino, observándola con los ojos enrojecidos, la ropa empapada de sangre. «Camila, ven conmigo». Ya terminó, ella se detuvo temblando. Parte de ella quería correr a sus brazos, aferrarse a la única persona que conocía. Pero algo estaba mal, David sonrió. Y esa sonrisa era idéntica a la del asesino. Camila gritó y retrocedió, pero la ilusión de David se deshizo como humo, dejando solo la risa del monstruo. El asesino apareció de nuevo, a pocos metros de ella. Ahora parecía más grande, deformado, como si la casa misma lo estuviera absorbiendo y proyectando. Sus manos eran largas, huesudas, terminadas en uñas afiladas que brillaban bajo la luna. «Nadie ha salido jamás», dijo, con una voz que resonaba como si 1000 gargantas hablaran a la vez. «Y tú no serás la excepción». Camila corrió hacia la carretera, aunque todo a su alrededor parecía deformarse. Los árboles se retorcían, el cielo giraba y la luna parecía acercarse, observando con un ojo inmenso. Sus piernas apenas respondían, pero siguió corriendo, hasta que vio algo adelante. Un portón de hierro abierto. El corazón le dio un vuelco. Era su salida. Corrió con todo lo que le quedaba de fuerza,
Pero cuando estaba a punto de cruzar, el suelo se abrió bajo sus pies. Gritó y cayó de bruces, sus manos arañando la tierra. Al levantar la vista, comprendió la verdad. El portón no daba a ninguna calle, ni a ningún pueblo. Del otro lado solo había un abismo interminable, un vacío negro que parecía absorber la luz misma. La salida no era un escape, era un final. Camila se arrastró hacia atrás, aterrorizada, mientras el asesino aparecía detrás de ella. Se inclinó acercando su rostro putrefacto al suyo. ¿Prefieres el vacío o prefieres mi casa? El suelo tembló. Las paredes de la mansión crujieron como si se rieran de ella. Las voces de las víctimas surgieron otra vez, todas al unísono, en un lamento que helaba la sangre. Camila cerró los ojos, llorando, con la garganta desgarrada. No voy a quedarme aquí. Con un grito de pura desesperación, se lanzó al portón. El aire frío del abismo la envolvió, y durante un segundo pensó que tal vez había escapado, que la oscuridad sería al menos un descanso. Pero al abrir los ojos, el corazón se le detuvo. Estaba en el pasillo del primer piso de la casa. Frente a ella, los retratos del asesino, todos sonriendo. Camila cayó de rodillas sin poder respirar. Comprendió al fin el verdadero horror. No había salida. Nunca la había habido. La casa no era un lugar, era una prisión, un círculo que siempre regresaba al mismo punto. Detrás de ella, el asesino apareció una vez más. Se inclinó, susurrándole al oído con una voz que ya no podía distinguir de su propia mente. Ahora eres mía, para siempre. Las luces de las linternas se apagaron. El último sonido fue el eco de la puerta cerrándose, sellando su destino. Al día siguiente, la casa permanecía en silencio, oculta entre los árboles del bosque. Nadie pasó cerca, nadie notó nada extraño, pero si alguien se atreviera a entrar, vería dos nuevas pinturas colgadas en el pasillo. Una mostraba a un joven de ojos apagados y rostro destrozado. La otra, a una mujer con lágrimas en las mejillas, congelada en un grito eterno. El asesino sonreía en ambas. Orgulloso de sus nuevas adquisiciones y la casa, seguía respirando.